a debate sobre la mesa. Creo que lo que hoy vamos a poner sobre la mesa es una visita generosa a un proyecto más generoso aún. Hablamos de la cruzada generosa que llevan los teatristas guantanameros por las montañas de esa provincia del país desde hace ya 25 años. Yo creo que es un tema que le va a interesar a todos. En un día de descanso familiar, pues vamos a poner este tema sobre la mesa. Esperamos que nos acompañen porque quienes van a participar hoy junto a nosotros son gente que ha venido justamente de allá, del corazón de Guantánamo, a traernos la historia de una cruzada generosa. La invitación es acompañarnos. Muy buenas tardes. Y les decía que hoy no es una mesa tradicional. Vamos a poner sobre la mesa este viernes la historia de la cruzada teatral Guantánamo-Baracoa. Hoy vamos a hablar de todo eso porque ha cumplido 25 años de irse a las montañas con sus historias y no les adelanto más. Lo van a contar ellos mismos, que parecen escapados de un documental también que nos va a servir algunos de sus fragmentos para meternos en el mundo de lo que ocurre cada año en las tierras montañosas de Guantánamo entre el 28 de enero y los primeros días también de marzo. Nos acompañan esta tarde Dania del Pino, quien es la directora de comunicación del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Dania del Pino más. También está con nosotros Emilio Vizcaíno Ávila, es el director de la Cruzada Teatral Guantánamo. Uri Rodríguez Urgellés, director del Grupo de Teatro La Barca y coordinador del programa teórico de la Cruzada. Y Miguel Reyes Mendoza, director de Primada Visión, el canal de televisión de Baracoa, el Telecentro de Baracoa, que es el responsable, el realizador del documental del que veremos fragmentos hoy. En un momento, en unos días, en unos meses quizás estaremos viendo ya el material completamente junto a la actualización que él mismo estará realizando. Justamente con imágenes y sonidos de lo que fue el origen de la cruzada teatral que forma parte de este documental Trueque, pues empezamos nuestra mesa redonda. Me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. En el año 1990, los 12 o 15 días del mes de septiembre. Se le ocurre la idea a un compañero que ya no existe, Carlos Alberto González Duporté. Y teniendo en cuenta el periodo especial que ya se avecinaba, surge la idea de hacer el teatro en las montañas a pie. Yo no era de ese grupo de teatro en ese momento, pero sí siempre estuve al tanto de lo que estaba pasando y que querían romper la rutina, irse a otros lugares, presentar espectáculos para los campesinos. Yo creo que era un poco descubrir otros espacios y bueno, los acompañé en la salida de aquella partida el 28 de enero de 1991. Claro, que esta caminata se había previsto hacerla, el difunto Carlos Alberto dice de hacerla por toda la orilla de la costa, y entonces yo le digo que por ahí era muy difícil porque no había tanta población. Buscamos un mapa en el gobierno, un mapa con los guardias, y cojo y trazamos la ruta. Al salir de la ciudad ya por el puente de rumbo a Los Cocos, ahí fue que nos dimos el abrazo con todos los que iban en la partida, todos los actores, y yo me quedé con las ganas de también irme a caminar y tener una mochila en los hombros. Bueno, de repente esta persona que está hablando se corta el pelo, se pone un traje y se sienta en nuestra mesa. Bienvenido, Uri, felicidades por los 25 años de la cruzada. Me entero yo en el documental, que por cierto se llama Trueque, los todos de la cruzada, y luego vamos a hablar bien con
con Miguel sobre el documental, pero me entero ahí que tú no eres fundador de la Cruzada Teatral. No, a ver, buenas tardes, Arlene. Yo creo que buenas tardes a todos. Mira, es algo que esa deuda que uno tiene también con no estar en esa primera edición, ese momento fundacional. Yo creo que eso fue en el año 91 cuando me enamoré de la idea, indudablemente. Pero es el mismo año que surge. Que surge, sí. Pero yo me incorporo al año siguiente, en el año 92, y hasta la fecha estoy en ella, hace 24 años, estoy con la Cruzada Teatral. Y yo creo que fue importante para mi vida, para la vida de todos también, porque la Cruzada empieza como a definir el modo de hacer el teatro y por lo menos qué es lo que uno quiere expresar en sus creaciones teatrales. Claro, pero yo quiero recordar un poquito porque se habla mucho de la Cruzada Teatral Guantánamo una vez al año, del 28 de enero en adelante. La gente oye en algún tuit de Radio Reloj o lo ve en algún noticiero cultural, pero justamente los hemos invitado a ustedes porque yo creo que se merece, y lo creemos en la mesa redonda, que se merece una historia un poquito más profunda. Sí. ¿Por qué una cruzada teatral? ¿Quién inventó eso de irse? Además se iban caminando kilómetros enteros. Ese recorrido que vimos en el mapa, sí, con un Quijote dibujado, le daba la vuelta a toda la montaña. Todo lo que se hacía era montaña. Vamos a contar. Sí, a ver, yo creo que el principio del periodo especial, como se ha contado muchas veces, dio pie a que este grupo de teatreros, del grupo Teatro Esopo, que en ese momento se estaba llamando el Teatro Guiñol Guantánamo, esa necesidad de irse a caminar se le ocurrió a Carlos Alberto González Duporté y todos empezaron a alimentar. Se cuenta la historia de que sobre el escenario del Teatro Guiñol, un mapa, empezaron a trazar y que podemos hacer este lugar. Entonces fue cuando se decidió que por los 6 municipios más montañosos que tiene Guantánamo, 100% montaña, y cómo era también viable que se pudieran conectar uno con otro. Entonces, por eso fue que se sale de la zona montañosa de Guantánamo, Yatera, San Antonio del Sur, Imías, Maicí y al final Baracoa, y que en 34 días se podía llegar a un mayor número de comunidades, que en ese tiempo, bueno, era algo de descubrir los públicos, pensar en ellos y llevarle un teatro a estos campesinos que por primera vez se enfrentaban. Claro. Y el asunto de hacerlo itinerante, de que las condiciones fueran en campaña, dormir y también elaborar, donde le cogiera la noche. En ese primer año se marcó la ruta, porque donde tomaba la noche, ahí se hacía el campamento. Entonces, yo creo con mulos, ¿no? Con mulos, una ría de mulos para cargar los calderos, la comida y algunos útiles escenográficos, las tiendas de campaña, pero las mochilas personales con los vestuarios iba a los hombros de los teatros. Las imágenes que están viendo son de momentos más felices, ya son momentos de acampar en lugares más, ya tienen colchón, porque los primeros años eran sin colchón. ¿Estás en los primeros años ya vizcaíno de la cruzada? A partir del año 95. ¿De las caminatas duras o sí, ya conseguiste camión? Bueno, en ese momento todavía la cruzada no contaba con el apoyo institucional y prácticamente teníamos que resolver con lo que nos aportaban los municipios. Los municipios lo mismo, teníamos una carreta, que teníamos una más chiquita, otras más grandes, y era realmente poder salir a la hora que se podía, de acuerdo a la gestión que hacía a veces hasta el tractorista, el operador de tractor, que nos trasladaba de punto en punto. Tuvimos que moldear muchos pisos con colchas, con recursos propios, para poder... Uri, que es tan delgado, ¿no? Porque estamos viendo el desarrollo y ahí estamos viendo casas de campaña de esas que me imagino que le han donado amigos daneses y de todas partes que vienen ya a la cruzada, pero en los primeros tiempos dice Uri que un hombre tan delgado como fue siempre, que le dolían los huesos al otro día de dormir pegado. Sí, eso es cierto. Yo me pasaba una semana, 15 días, con dolores hasta que el cuerpo se acostumbra, ¿no? Claro. Y entonces, y las caminatas, y a ver, yo creo que caminar de un campamento al otro era, sí, interesante, pero lo más difícil era ir a una comunidad intrincada, donde había que ir a pie, y muchas veces eran 10 kilómetros, llegar a esa escuela donde 5, 6, 10 niños, 20 quizás, a veces uno, dar una función y retornar al campamento, que cuando uno llegaba, indudablemente el cuerpo uno no sabía cómo armarlo.
pero la noche y el público y eso alimentaba las ganas de seguir, de levantarte al día siguiente. Ahí estamos viendo imágenes, veíamos también algunas fotografías que nos ayudarán a comprender un poquito, pero en el documental de Miguel, que en algún momento verán completo, no exactamente hoy, se habla de días literalmente de hambre, de alguna vez que recogieron hasta la comida que se cayó en el piso mientras estaban cocinando. Pero yo quería recordar también por qué la cruzada, es decir, también se moría el teatro como consecuencia de la crisis económica. Pasaba eso, Vizcaíno, es decir, ustedes también fueron a buscar público. Y también es necesario decir que cuando sube el Teatro Esopo Quiñol, que en ese momento se llamaba Esopo, se aprovecha para la reconstrucción de la sede del Teatro Guiñol. Que duró años. Que duró muchísimo. En como 10 años, ¿no? En el 2008, el 31 de diciembre del 2008 se reinaugura. Surge el periodo especial, también, la parte difícil, y surge la cruzada teatral. Y realmente fue un momento definitorio para poder enfrentar aquella carencia de ese local tan imprescindible para las funciones en la ciudad de Guantánamo. Se fueron, pero fíjate que eligieron, no se fueron a las calles de Guantánamo, no. Se fueron a las montañas de la provincia de Guantánamo. Y voy con Dania, que ha escrito, yo recomiendo, hoy está circulando, quienes tienen acceso a internet y les interesa el tema, porque estoy clara que no todo el mundo tiene por qué buscar el dossier, pero está circulando un interesante dossier sobre la cruzada, y ahí debe haber muchos artículos tuyos, que además de teatróloga es una excelente interpretadora como periodista del significado de la cruzada. Sí. Mira, yo desde que comencé a participar en la cruzada, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, me interesó mucho el trabajo, digamos, con los públicos. Se hablaba de trueque, del nombre del documental que tiene lo que están viendo todos en pantalla. Y yo creo que esa es la esencia misma de la cruzada teatral Guantánamo Baracoa. Es preciso decir que además hay características muy específicas de esos públicos que participan de esa cruzada. En primer lugar, bueno, la heterogeneidad, es decir, es un público muy heterogéneo que, si bien, como estamos acostumbrados en las ciudades, se asiste a un espectáculo por voluntad propia y generalmente hay públicos para todo tipo de espectáculos, los espectadores de la cruzada consumen todo tipo de puestas en escena. Y eso es una característica muy específica. Por otra parte, bueno, el crecimiento que ha tenido la cruzada, porque si bien en un principio eran solo 40 comunidades, hoy en día se llega a más de 200 comunidades. Eso implica un nivel de diversidad mucho más grande. Y que sin la ayuda institucional, como recordaba Vizcaíno, no hubiera sido posible. Exacto. Pero yo te quiero devolver atrás, la palabra trueque, vamos a explicarla. Es el nombre del documental, el nombre principal. Miren la maravilla, quienes no se me pierdan la maravilla del paisaje de mi tierra, de la zona, pero especialmente de las zonas montañosas de Guantánamo. ¿Verdad que no hay otra geografía igual? No, muy variada y muy rica. Se pongan celosos los pinareños, pero verdad que esta zona es entre el mar y la montaña, es la verdadera maravilla. Esto es yatera, veo tierra colorada y todo eso. Pero bueno, sigo contigo el trueque. ¿Por qué tú dices que es tan importante el trueque? ¿Por qué la palabra trueque está en todas partes de la cruzada? Mira, está en todas partes en primer lugar porque yo creo que esa evolución que ha tenido el público y la evolución también que ha tenido el teatro guantanamero fundamentalmente responde a ese trueque. Cuando llegan los cruzados a la montaña, lo primero que se encuentran es una resistencia muy fuerte de esos públicos que no conocían el teatro y que tenían miedo efectivamente a eso desconocido. Poco a poco eso requirió de un estudio de todo ese contexto social por parte de los actores, por parte de todos los teatristas y se devolvió luego entonces también en espectáculos con características muy específicas que abordaban las temáticas de esos públicos, como podían ser los temas ecológicos, como podía ser el estudio, el trabajo, el machismo, los conflictos de género, en algunos casos el alcoholismo, los problemas familiares, y a partir de ahí entonces también se empezó a trabajar en función de la estética, es decir, cómo llegar a través de lo estético también a esos públicos que desconocían lo que era el teatro. Y entonces empezaron a usarse recursos que salieron también, digamos, la décima guajira, los bailes tradicionales propios de esas comunidades que muchas veces ellos los usan en sus puestas en escena, la narración oral escénica que era muy efectiva para llegar a esos públicos, el títere, que justamente como surge del teatro Guiñol, es decir, del
el Guiñol de Guantánamo, entonces adquiere una importancia muy relevante dentro de todo el evento, y luego entonces la improvisación, que es algo fundamental para todos los que hacen teatro en aquella montaña, porque los públicos responden de manera participativa ante todos los espectáculos de la cruzada, y eso es una característica propia de este tipo de teatro, que no sucede así en las salas teatrales a las que estamos acostumbrados a ir en las ciudades. Entonces, por eso es el trueque, un trueque que incluye las familias hoy, que no empezó así, les dan hospedaje, les dan comida, de eso vamos a tener testimonio. Vamos, yo quiero un momentico, antes de ir a ver imágenes, sigo hablando contigo del tema de los públicos porque me interesa, Dania, pero aquí está Miguel y me gustaría, porque es un joven graduado de periodismo de la Universidad de Oriente y acaba de hacer este documental, pero sigue trabajando. ¿Qué cosa es la cruzada para la gente de las montañas? ¿Qué viste? A mí lo que me falta un poquito en este documental, y te lo pido para el próximo, es oír el testimonio del público. Tengo 2 o 3, pero me falta, ¿no? Muy buenas noches para ti, Arlene, y buenas noches para todo nuestro pueblo. Realmente son historias muy dignas de llevar al audiovisual. Hay una segunda parte, de hecho, para empezar de atrás hacia adelante, claro, por tu pregunta, hay una segunda parte, un segundo documental que es desde los públicos. Para recoger esas historias, esa sensación, esa vivencia que tiene el público de las montañas de Guantanamera. Pero bien, la cruzada va más allá de una historia, de una puesta en escena. Por eso es el trueque, el intercambio que han logrado ellos durante 25 años con ese público, y que ya los esperan, los aclaman, les exigen incluso que se lleguen a sus comunidades, los buscan en los mulos, en las carretas, en los que tengan a la mano, muchas veces a pie. Y entonces era meritorio hacer este trabajo audiovisual que iba más allá de una información de unos 18, de un reportaje de 2 minutos. Es decir, porque se perdían muchas historias. Y entonces de ahí sale la idea, surge la idea de llevarle a todo el pueblo las vivencias de estos teatristas, ¿no? De lo que hacían ellos durante 34 días por todas las montañas de la provincia de Guantánamo. No dijimos exactamente, es del 28 de enero y esto tiene, por supuesto, responde a un principio martiano, ¿no? Sí, total, el 28 de enero se escoge esta fecha justo por rendir homenaje a Martí. Y entonces ahí yo creo que había una cosa muy hermosa. ¿Y llega hasta qué día de marzo? Hasta el 3 de marzo. Además, porque hay sitios también de los que visitamos, desde luego, Cajobabo es uno de los sitios imprescindibles, como Palmarito. Playitas de Cajobabo. Playitas de Cajobabo, claro, sí, exactamente. ¿Y Palmarito qué es? Uno de los sitios donde Martí hace campamento, como parte del recorrido de esta ruta martiana. Y hasta ahí la cruzada de igual manera llega. Yo creo que rendir homenaje a Martí, pero además un homenaje vivo, ¿no? No es ni siquiera con un eslogan, con frases, ni que... No, yo creo que es materializar ese pensamiento martiano y de que nosotros podamos compartir esto que hablaba Dania sobre el principio. Yo creo que el trueque fue desde los inicios como una de las peculiaridades básicas, porque el intercambio, yo te doy, tú me das, ahí la cruzada empezó a retroalimentarse y a vivir otras experiencias que luego se revierte en la creación artística. Pero yo creo que compartir los espacios noche tras noche, donde el Changüí de Pipi, donde el grupo 20 aniversario de los Naranjos en Yatera, donde el Nengón, el Quiribá, en Baracoa, en Imías, donde los instructores de arte hoy también aportan producciones artísticas realizadas con las comunidades, y que en las noches o en los espacios de día podemos compartir entre las funciones nuestras y las funciones que también están organizadas por los artistas aficionados del recorrido. Yo creo que esto también es parte de este intercambio. ¿Quién es Etcétera? Etcétera es una agrupación de teatro de Granada, España. Y entonces, que ya forma parte de la cruzada. Que forma parte de la cruzada. Bueno, hay una cosa muy interesante con Etcétera. Este grupo asiste a la cruzada por primera vez y comienza a grabar unas memorias con la idea también de realizar un documental. Se queda indudablemente emocionado con la cruzada teatral, y este año asiste a los 25 años de la cruzada y trae su emblemático espectáculo Pedro y el Lobo.
pero ellos no podían viajar con los actores que habitualmente hacen el espectáculo. Pues Pedro y el Lobo se hizo con actores también nuestros, dos actores del Guiñol y conmigo. No, yo te preguntaba porque vamos a hacer una pausa un momentico para tener una muestra fotográfica que creo que se le debe a Etcétera, ¿no? Sí, claro. Es Etcétera quien hizo esta recogida de testimonio gráfico que nos acompaña ahora enseguida. Omar Baliño, teatrólogo destacado de nuestro país, miembro de la presidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, ha comentado otras veces que la cruzada teatral tiene el mérito también de que no tiene vocación mercantilista, es decir, no media ningún, porque aquí hablamos de trueque, perdón, hablamos de trueque, pero no se trata jamás de un trueque mercantil, no existe el intercambio mercantil para nada. Las imágenes que veíamos, y vuelvo con Dania al tema de los públicos, veo los teatristas de los que hablaban, y también hay teatristas daneses. Yo preguntaba, con los idiomas que se hablan por ahí, cómo entenderse con el campo cubano, el campo profundo de las montañas de Guantánamo. Mira, generalmente los colectivos que llegan a la cruzada teatral son colectivos en principio que trabajan el teatro comunitario, es decir, que están interesados en una experiencia comunitaria, en una experiencia, digamos, que tiene también una importancia a nivel social, y estos espectáculos que han llegado desde Batida Teatro, un grupo reconocidísimo a nivel internacional de Dinamarca, el grupo Mishmash, es decir, una serie de colectivos que han llegado, se basan principalmente en un trabajo corporal que les permite entonces el intercambio con los públicos, no solo desde la palabra, sino también desde el gesto, desde la gestualidad, desde la imagen metafórica. Y yo creo que esto ha sido esencial en todos los espectáculos de la cruzada para permitir también ese trueque con otras culturas que están también fuera de la isla. Y ha sido imprescindible el títere, que de por sí es una imagen, es una metáfora, claro, también visual, también ha sido algo permanente, y yo creo que entonces eso ha sido lo que ha permitido el diálogo certero con esos públicos, aunque exista la limitación del idioma. Claro. ¿Cómo es la participación? ¿Cuándo es que empieza a entrar en el mundo de la cruzada el resto del mundo? Ya comienza, ya prácticamente tenemos la confirmación de la participación de varios grupos, de Colombia, de España, de Dinamarca también. Empiezan a mostrar interés en participar en la próxima cruzada, porque hay algo... No, pero yo digo antes, no, ya, ustedes lo han tenido. Bueno, sí. Digo, ¿desde cuándo? ¿Cuándo empieza el...? A partir del año 2000. Ya, desde el año 2000. Sí, que empiezan a venir a la cruzada una fotoreportera italiana, Paola, María Paula Gabozzi, y empieza a hacer un reportaje para una revista, y posteriormente vienen una importante antropóloga norteamericana, y empiezan a escribir, y se empieza allá a conocer la cruzada, también por la labor promocional del maestro Armando Morales, que en diferentes festivales en el mundo promociona la cruzada y trata de que la cruzada venga lo mejor del teatro de títere, lo mejor del teatro que él considera que pueda contribuir a que la calidad artística se eleve cada año. Y tenemos a Luz de Luna de Colombia, nuestra gente, fueron los primeros grupos que vinieron a trabajar a la cruzada. Y son personas que promocionan con el resto de sus países para que también vengan otros grupos que puedan mostrar lo mejor de su arte. Grupos de España, de Dinamarca, de México. Tuvimos este año un grupo mexicano muy bueno,
invitado precisamente por el maestro. ¿Y se somete a las mismas condiciones de los cruzados guantanameros? Es decir, vivir en condiciones de... Son como los gitanos, ¿no? Se van al cielo. Voy a recordar aquella película soviética, era soviética. No, sí, yo creo que el intercambio con estos grupos, a ver, ha sido muy hermoso. También hemos tenido de Argentina, hemos tenido de muchos lugares que han venido a compartir nuestro espacio, pero nosotros brindamos indudablemente el modo de hacer la cruzada. De otra forma no puede ser, no se hace, no surge esta magia del intercambio. Pero estos grupos vienen igual a asumir las condiciones en las cuales se hace la cruzada. Hoy este proyecto nuestro está siendo referencia para el universo del teatro en comunidades latinoamericanas. Yo creo que es el evento teatral más antiguo que se hace en las comunidades, y yo creo que de ahí empiezan a venir de Colombia a tomar estas experiencias y de otras partes. Yo creo que ya se está ampliando a muchos sitios, ya hay gente que quiere venir como de manera oficial. Acabamos de terminar nuestra... ¿Terminarán 25... siendo ustedes un festival de teatro callejero? No callejero, porque no es calle, sí, es campo, ¿no? En comunidades. A ver, son puestas que, aunque tengan requerimientos técnicos para presentarse en alguna sala, en las comunidades rurales y más de montaña, las condiciones son otras, y los espacios, los escenarios, puede ser a la orilla de un río, una plaza, puede ser el camino polvoriento, cambia, y de esa manera el público puede estar subido en un tractor, en un camión, sobre un caballo, sentado en un graderío, o puede estar sobre piedras, sentado a la orilla del mar. Hay muchos, los espacios, los escenarios cambian, y cambian también de alguna manera el modo de hacer el espectáculo, cómo revive en cada espacio. Y cuando hablaba de que Cetera trajo su espectáculo Pedro y el Lobo, un espectáculo de luz negra, que es de este intercambio, ese trueque con actores guantanameros, y donde se hizo el espectáculo por primera vez, en medio de un platanal, y cómo la oscuridad de la noche sirvió de un escenario como cámara negra para que se presentara Pedro y el Lobo. Pero de esta misma manera hemos tenido infinidad de espectáculos donde el niño, el adulto, viene a formar parte del hecho teatral. Se rompe la famosa cuarta pared, esa que hace que el público está de un lado y el teatrista de otro. Yo estaba haciéndole señales a ustedes de lo que estamos viendo en cámara, porque quería preguntar también. Primero aparecen muchos niños, después se ve, por ejemplo, acciones que indican también un didactismo, hay enseñanza, se aprovecha para enseñar teatro en la comunidades. Hay algo interesante que programamos desde siempre, que es el que llamamos hoy el programa teórico de la cruzada. No solamente van las funciones, sino también aquellos talleres donde el niño, fundamentalmente dedicado para el niño, en un principio fue cómo construir un títere a partir de los recursos naturales del entorno. Y era cuando un coco viejo, deshecho, una basura, podía convertirse en un títere, y como una piedra del camino, con la fantasía, podía también entablar un diálogo y convertirse en un hecho titiritero. Eso de hecho hay una nariz por ahí que actúa, ¿no? Sí, no, eso está hermoso, un grupo danés. Pero estos talleres realizados que se le dedican a los niños, también les permitió a los maestros cómo encauzar el universo de las artes visuales. Hoy en día, el taller con los niños permite también, con esto del dibujo, una vez que se termina el espectáculo, ellos tienen que dibujar. Sí. Con este dibujo del hecho artístico que acaban de ver, es muy rico, porque no solamente se quedan con la idea, lo que les ha enseñado el espectáculo, sino también que para nosotros como teatristas nos es muy importante para valorar cuáles son las preferencias, los gustos, qué personaje le agradó más al niño. Pero también para los adultos, los maestros, hay talleres, conferencias que le permite también superarse en el mundo del teatro. Ahí estamos viendo los dibujos de los niños. Sí, estos son talleres, talleres que en este momento tuvimos la feliz, yo creo, la oportunidad de compartir con estudiantes de artes plásticas de la Academia de Guantánamo. Nos acompañaban, y una vez que terminaban, ellos podían también brindar esas herramientas desde el universo de las artes plásticas. Hoy lo hacemos nosotros, los propios teatristas, y vamos dándole también. Es algo del diablo, porque está pintado el diablo en todas sus Sí, porque ese es Opalín y el Diablo, una apuesta que él Discuba ha llevado mucho a la cruzada. Pero como estos dibujos han sido también muestras
en el taller, en el coloquio Teatro y Comunidad que realizamos en Yumurí, que por cierto este año fue dedicado a los 10 años de la Red Arte y Comunidad, donde compartimos también con personalidades de trabajo comunitario en Cuba. Y entonces, bueno, allí también se muestran los trabajos realizados por los niños, y también estos debates son importantes. Yo veía muy emocionado Vizcaíno cuando estaba el compañero del Guiñol, porque es que están de fiesta. ¿Es hoy o mañana? Mañana el Guiñol de Guantánamo cumple 45 años de fundado, y realmente es una connotación importante. El Guiñol de Guantánamo empieza el teatro profesional en Guantánamo. Claro. Y a través de muchas acciones de trabajo en las montañas, con el Teatro Lírico Nacional y diferentes giras que se hacían, va adquiriendo, pienso yo, que la madurez para asumir en el año 91 la cruzada teatral. Que es 91 y cumplimos 25 porque se cuenta el 91 como el primer año, ¿no? Sí. Porque algunos dirán, oye, de 91 al 2015 pues debe ser 24. Sí, bueno, pues no. También se empieza a preparar desde el año anterior, claro, para desde que el 90. Desde el 90 se empieza. El Guiñol, como dice el maestro Armando Morales, en la cruzada los títeres portan las armas. Y ha sido uno de los grupos que le ha dado una dinámica, que ha buscado la manera de que grupos titiriteros de otras provincias pudieran participar. Podemos decir que Cuba completa, muchos grupos de todas las provincias han participado en la cruzada. La cruzada es un espacio para el intercambio, para conocer qué se está haciendo en la escena nacional cubana. El Pelusín del Monte, nuestro títere nacional, ha estado allí con los niños a través de la cruzada. Es muy importante que los niños, que es el público mayoritario de la cruzada, reciba un teatro de calidad profesional, un teatro que se constantemente está constante revolución para poder hacer lo mejor. Ahora, fíjate, yo también veo que hay como una mezcla de públicos, y ahí voy con Dania, porque uno de repente ve que hay teatro de adultos por los gestos y las cosas que digo, uy, eso lo están viendo los niños. Pregunto, ¿convive todo tipo de público con todo tipo de obra? ¿Cómo es eso? ¿Es malo o es bueno? Bueno, es particular, diría yo. Es diferente, sí, es muy particular. Y en ese sentido es que los públicos de la cruzada pueden ser muy complejos. Es decir, en el abordaje de los temas, a la hora de uno abordar un tema, tiene que ser muy cuidadoso, porque nunca vas a encontrar un espectáculo de noche, que supuestamente es para adultos, en el que no haya ningún niño. Es decir, siempre están los niños presentes en la cruzada. Eso tiene que ver con que es la oportunidad de ir al teatro. Es decir, en este caso el teatro llega a ellos, pero es la única oportunidad que tienen de recibir, de intercambiar, de dialogar con actores, de estar en una copresencia, porque además los públicos también se convierten en coproductores de la puesta en escena. Es decir, llega un momento en el que ellos también hacen parte de ese espectáculo de alguna forma, a la hora de preparar la comida para que esté en tiempo, para que puedan estar los actores listos, a la hora de ayudar con algún vestuario, a la hora de apoyar con... Es decir, en todos los sentidos los públicos también están funcionando con el espectáculo, y eso les da un conocimiento muy particular del hecho escénico, que ha hecho evolucionar entonces el concepto que tienen del teatro y que tienen del arte. Bueno, vuelvo con un fragmento, perdóname que te hemos ripiado tu documental aquí esta noche en la mesa, pero vamos con un fragmento del documental Trueque. Los todos de la cruzada están aquí, y bueno, algunas cosas faltan. Yo le decía que bueno que viene para la segunda temporada, pero ahí viene un fragmento de lo que comentaba ahora mismo Dania, y es ese público, esa cuarta pared rota, ese público interviniendo directamente en la obra en todos los sentidos. Me da mucha alegría de que lo anuncian. Vienen aquí porque yo lo atiendo muy bien, tu agua caliente, tu agua hervida, y le cocino bastante bueno, y a ellos les encanta. Lo que nunca he podido recibir a la escuela donde ellos estén, pero de verdad que me alegran mucho, y siento mucho por ellos, como si fueran mis hijos, porque la cultura cubana es grande, ¿tú sabes? El teatro hizo algo grande con esto. Oye, este café quedó riquísimo. No, para ustedes. Ya, pero ¿sabes qué café me gusta? Como es fuerte,
y medio amargo. Entre amargo. Entra dulce amargo, amargo dulce. Sí, está rico. Muy rico, muy rico, muy rico. Cuando se visualiza la cantidad de comunidades que ha transitado la cruzada, cuando vemos ese trazado, no hay palabras que definan. No hay números de funciones, ni números de público, ni comunidades. Ahí está el mayor resultado. Como me decía hace poco una muchacha que veía ese mapa, si yo pudiera abrirle la puerta del cielo, se la abriría. Porque ustedes, en vez de buscar hoteles, buscar comodidades citadinas, ustedes se van a lo inesperado. Hay muchas cosas que uno tiene que alterar en la cruzada de vez en cuando, tanto el baño como hacer las necesidades y utilizar los baños comunes o típicos de las diferentes localidades, y paso mucho trabajo en ese sentido. Cosas que después son recompensables con otras muchas, por ejemplo con el público, con las funciones, con la atención de los habitantes de la montaña. No, yo mirando todo esto y me preguntaba cómo ustedes logran mantener 25 años esta idea medio loca. Es verdad que pasaron del mulo al camión, pero un camión en La Farola o en La Boruga. Yo estoy diciendo términos que me son familiares y sé que los televidentes dirán, bueno, ¿y qué está hablando ella? Quizás podamos ver, quizás a Joaquín nos ayude corriendo algunas imágenes del documental donde se ve ese camión subiendo y bajando lomas. La Boruga es una loma así, literalmente, casi perpendicular, ¿no? Y dando muchas vueltas. Muchas vueltas. Y una carretera también que lo que tenía era, no sé ya si está pavimentada totalmente, sí. Pero peligrosísima. Uno puede ver el fin del mundo ahí abajo, casi como en La Farola. ¿Cómo lograr que haya seguidores de la cruzada si realmente se pasa muchísimo trabajo? Ya vimos que el baño colectivo, de las características que tenga en la zona donde van, no hay una mesa abundante, bueno, no la había, yo no sé ahora cómo han mejorado las condiciones después, y además Uri se había tan hermoso con respecto al que empezó, que yo me imagino que sí que ha mejorado. Mira, nosotros tenemos la satisfacción que la cruzada tiene algo mágico, que el que va quiere regresar. Yo te invito a ir a la cruzada. Ya no tengo edad, yo creo, ¿no? Para subir. Sí, ¿cómo no? La parte, tú dijiste que se caminan 5 kilómetros. Con todo lo que me decían, digo, si me invitan a la cruzada y voy con todo el ánimo que tengo, entre otras cosas, porque soy hija de ese Guiñol Guantánamo también, y mis felicitaciones para ello, en el sentido de que estudiantes hacíamos nuestras obras allí. Y bueno, sufrimos cuando se cerró el teatro, etcétera, pero yo decía, si voy, cuando llegue voy para terapia intensiva con los ejercicios que demanda esa cruzada. Es importante destacar que la cruzada tiene muchos seguidores, que Tati, Dania del Pino, fue una vez y no ha podido dejar de ir, al maestro Armando también. Tenemos también la satisfacción de que niños, niñas, en el caso de Onaidis y de Anachelis, que eran niñas que nos recibían, eran aficionadas de las casas de la cultura, hoy son actrices profesionales. Onaidi comenta que veía a Uri actuar y decía, yo quisiera ser como él. Y hoy la tenemos. Sí. Y tenemos un grupo de actores graduados de la academia de nivel medio que incluso están estudiando en ELISA. El caso de Yosmeldi, Laili, Ailín, que hoy son parte... ¿Cómo él puede repetir esos nombres? Porque la familiaridad, yo creo que... Y hoy son partes integrantes con su dinámica, con su juventud. Son capaces de brindarle ese entusiasmo, esa juventud que necesita el evento para que no muera. Además, el intercambio. Esa gente... ¿Serán actores algunos de estos niños? ¿Lo han sido a lo largo de 25 años? Sí. ¿Ustedes han visto, además de esos que comentaba Vizcaíno, han visto niños? Yo estoy viendo un panel solar. Quiere decir, estamos en algún lugar remoto donde nada más que hay luz gracias al panel. Sí. ¿Ese Palmarito? No, exactamente ese no es Palmarito, es una comunidad cercano a Playitas de Cajobao, ese que está ahí. Dice que se llama Campanario. Bueno, ese es en aquel tiempo una agrupación teatral que existió, el grupo es llamado Campanario, que estaba en este momento. Pero esta zona, identifico, ¿es Yateras o es Baracoa?
esta zona que vemos? Digo, geografía, miren para allá casi que... No, yo creo que al fondo lo que estamos viendo es el macizo Sagua-Baracoa, pero más acá ya es subiendo para Baracoa, por la farola. Ya casi cuando vamos a iniciar la farola. Hay una cosa interesante y viendo... la cruzada ha sido muy importante también, bueno, la labor y el deseo, la voluntad de cada teatrista de poderse sumar a este proyecto y llevar siempre un repertorio que corresponda y que a los públicos adultos y niños. Yo creo que eso también ha sido interesante, que un actor pueda prepararse y pueda cumplir con estas dos demandas, ¿sí? Estas dos vertientes estéticas, que es el teatro para niños, ya sea con títere o no, el teatro para adultos. Pero la cruzada también, hay muchas personas que viven en las comunidades y que sin ellas para nosotros sería como más difícil la ejecución. Y yo estoy en estos mismos momentos pensando en Friday de Inyatera, que muchas veces fue un promotor importante, María Elena en Boca de Yumurí, María en Ora en Palma Clara, María de Boca de Yumurí, y tantas otras personas, esta señora que vive en Punta de Maicí y que allí llegamos y establecemos un campamento cocinando, pero tantas mujeres y tantos hombres cocinan en estos momentos y nos ayudan en la logística de la cruzada cuando llegamos a los campamentos para que la leña esté, también las municipalidades, que aunque aún hay cosas que debemos seguir mejorando, yo creo que hay una voluntad de pueblo que también nos ayuda para que esta cruzada pueda realizarse. Ahora, Dani ha escrito una cosa que me parece buenísima a propósito de este aniversario, diciendo, a los 25 años es hora de hacer una introspección, mirarse por dentro, ver qué mejorar, qué cambiar. ¿Está en manos de lo que habría que mejorar, está en manos de la cruzada o está en manos de otras instituciones? Yo creo que sí. Yo creo que está en manos de los que han hecho la cruzada y de los que pretenden seguir haciendo la cruzada. Después de tantos años, cualquier evento yo creo que siempre tiene que repensarse. En eso está la vivencia de todo lo que hacemos cotidianamente. Yo quería recordar, una estudiosa de la escena ha comparado el acto de la teatralidad con un acto de amor, es decir, el ejercicio de hacer teatro con un acto de amor. Y yo creo que no viene tanto en tan buena ocasión como a nivel de esta frase, porque en realidad es un acto de amor que implica por un lado una lucha colectiva, pero por otro lado implica una comunión sensual de dos partes. Una comunión en la que uno se abre a las posibilidades nuevas y otro penetra. Y yo creo que nosotros hemos logrado penetrar en esas comunidades y convertirnos en uno solo. Y eso tenía que ver con lo que estábamos hablando ahora, de que de alguna forma todos hacemos la cruzada, tanto los que nos esperan como los que vamos. Y aunque precisamente como se ha ampliado tanto el marco de la cruzada teatral Guantánamo-Baracoa, existen todavía retos, existen públicos más difíciles de conquistar en esas zonas, en los que podríamos, yo creo, que empezar a trabajar también desde digamos, ejercicios de comunicación participativa, que los implique a ellos de una forma activa y donde ellos puedan reflexionar en torno a los problemas, a las debilidades que tienen como comunidad y también a las potencialidades que tienen ellos como comunidad y que les puede permitir un crecimiento, un desarrollo espiritual. En esa zona yo creo que es donde está el secreto de cómo llegar entonces a los públicos de la cruzada hoy. No hablaste de los repertorios, también lo tendrían que revisar con respecto a las historias. Hay teatro cubano y teatro universal. Ahí por ti misma me enteré que lo mismo pueden escuchar a Prokofiev que tener una obra del teatro ruso, de cualquier teatro, del teatro español, que tiene sus complejidades, pero que son de otra época, y cómo insertar eso dentro de los dramas de una comunidad que en general está marcada por la distancia. Es decir, lugares a donde para llegar lo único que quedan son los pies, a veces ni los mulos, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que si algo ha tenido de meritorio esta 25 Cruzadas ha sido precisamente la variedad y la calidad artística de todas sus propuestas escénicas. En este caso, como tú bien decías, ha habido espectáculos que abordan de alguna forma temáticas muy cercanas a esas realidades y ha habido otras que tienen una universalidad tremenda, que abordan, digamos, música clásica, y es placentero poder escuchar a Prokofiev, como tú decías, en un platanal.
Yo creo que ahí está precisamente la grandeza de la cruzada teatral, en unir y mezclar lo que falsamente se ha llamado la alta cultura con una cultura popular que tiene una fuerza tremenda, que de alguna forma ha hecho crecer a todos los grupos de teatro guantanameros, que es esencial y fundamental no solo en Guantánamo, sino en Cuba entera, porque hay otros, digamos, otros eventos de esta índole, no de la magnitud de la cruzada, pero que sí existen, que la cruzada hoy en día le da fuerza al teatro comunitario que se hace en Cuba. Y yo creo que mantenerla tiene que ver con el pensamiento martiano que dice que subir montañas hermana a hombres, y eso me llamó mucho la atención leerlo en uno de los lugares a donde llegué dentro de la cruzada, y precisamente esa hermandad que nosotros hemos logrado, no solo con los grupos extranjeros, no solo con los públicos de esos lugares, sino también entre los que cocinamos diariamente lo que va a pasar en esa zona, los que nos preocupamos por saber qué problemáticas podemos abordar de esas comunidades. Yo creo que eso precisamente es lo que hace posible la cruzada. Dania me decía una cosa que puede ser la realidad de muchísimos jóvenes, es decir, con las crisis económicas que ha vivido el país, que todavía vivimos, el hecho de que ya no existen vueltas a Cuba, no como la teníamos antes, hoy hay, pero sin, es decir, hay que tener recursos para el acceso, etcétera. Dice, conocí, gracias a la cruzada, conocí Guantánamo, conocí Oriente, ¿no? Conocí Oriente, sí, gracias a la cruzada teatral. Incluso yo diría que he conocido los lugares más lindos de Cuba. Yo creo que he encontrado en Baracoa muchos de los lugares más lindos de Cuba. Ahí estamos, viste, que ya se enamoró del territorio, pero yo lo que estaba tratando también de saber, hasta qué punto se pierde una realidad riquísima si no existiera la cruzada. Vamos al IF famoso. Si no existiera la cruzada. Sí, yo creo que si no existiera la cruzada, posiblemente el teatro guantanamero hoy sería otra cosa completamente distinta. Los públicos, digamos, tal vez no conocerían todavía qué cosa es el teatro, qué significa estar parado frente a un actor, qué cosa es un títere. Pudieran tenerlo, digamos, en algún término muy lejano, como un referente muy lejano, tal vez a través de los medios televisivos y de radio, que es lo que les llega a ellos. Pero yo creo que la cruzada ha permitido el conocimiento también, y ese sentido pedagógico que tiene la cruzada hoy, yo creo que ha sido fundamental en toda su evolución y en todos estos 25 años. Si no existiera, habría que inventarlo, y si no existiera Primada Visión, habría que darle una cámara a alguien para que cuente el testimonio. ¿Cuándo tenemos terminada tu obra para presentarla completica aquí y no a pedazos como te la hemos hecho hoy? En la próxima edición yo quería ser un referente. Es decir, en enero del 2016. Exactamente. En el rodaje del documental nosotros grabamos un testimonio de una señora que había perdido la visión por una enfermedad maligna. Y una de las cosas más impactantes que de hecho este testimonio va a ser usado en la segunda etapa, es que esta señora, aún sin vista, hizo que la llevaran a ver la función y escuchaba y decía, ese es Uri, ese es Emilio, es decir, reconocía a la gente, no podía verlo, pero lo sentía. Desgraciadamente esta señora falleció, pero eso, Arlene, demuestra cómo todo el mundo, todo el que participa en este proyecto comunitario se enamora de la cruzada. Yo llevo 4 años con ellos como periodista, y realmente es muy poco lo que se haga en este país en materia de audiovisual, con cámaras, sin cámaras, como bien decías, para llevar las vivencias durante los 34 días de los cruzados por las montañas de Baracoa. Es decir, pasando 5 o 6 pasos de río para encontrarte con 2 estudiantes en una escuelita que hay que hacerle la obra de teatro, y luego regresar para por la noche hacer la función en la comunidad donde están haciendo el campamento. Es una vida muy difícil de llevar al audiovisual, y fue la intención, de hecho, de recogerlo en este primer documental, es decir, mostrar la cruzada desde adentro y hacer una segunda versión donde recogiéramos ya el rating, el sentido del público, las vivencias. Decirte que personas que se asustaron cuando llegó el teatro por primera vez a las montañas, se escondían en las puertas según los testimonios que recogimos, miraban por las persianas cuando veían los mulos cargados. Entonces son vivencias que, aunque a veces no creemos que suceden en nuestro país, suceden. Y es una manera de llevar la cultura también a todos los rincones de la montaña. Claro. Bueno, Vizcaíno, yo te dejo para el cierre, porque al final, después de ti, quiero sobre todo preguntarle una cosita que leí de lo que escribió Dania, que me parece importante, pero nos quedan como 3 minutos que quiero que aprovechemos contigo, con Uri, con la propia Dania.
¿Qué crees que no se puede dejar de decir en estos 25 años de la cruzada? Y quiero agradecer esta mesa redonda especialmente a Omar Baliño, que nos convenció de que la cruzada merecía una mesa completa. Decía yo, pero si con un reportaje que se puede hacer no tenía idea de lo que podíamos contar hoy aquí. Necesitamos mucho del apoyo institucional para seguir, para verdaderamente poder cumplir con nuestros principales objetivos, que es llevar el teatro a la montaña, a los lugares de más difícil acceso, de zonas de silencio. Necesitamos llegar allí, seguir llegando. Necesitamos concientizar que verdaderamente forma parte ya de la idiosincrasia del teatrista guantanamero, de la cultura guantanamera, y en ese sentido es importante poder contar con los medios de transporte suficientes y que verdaderamente cumplan los parámetros técnicos que nos puedan permitir un camión triple para poder ir. ¿Qué cosa es un camión triple? Un camión de triple tracción. Okay. Son esos camas grandísimos. Yo dije, me imaginé con tres camas y dije, ay, pero eso no puede, se cae por la farola, ¿no? Pero... Sí, y entonces, en ese sentido, la cruzada todavía adolece. Todavía necesita un poquito más de apoyo, pero lo tiene, ¿no? Sí, ustedes han logrado a lo largo de 25 años, yo decía, de aquella cruzada que empezó vigilándose el pan y la latica de leche, ustedes se parecían mucho a las guerrillas revolucionarias, sí, ¿no? Yo creo que todavía. Yo creo que también en esta mesa tenemos que agradecer que hoy la Universidad de Guantánamo esté cumpliendo un sueño con nosotros, que es, y por nosotros, que es devolvernos toda esa experiencia de investigación con 11 estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales que están haciendo su trabajo de diploma con temas sobre la cruzada, pero que además lo más lindo que estos jóvenes viven en las comunidades por donde pasa la cruzada. Y yo creo que esto es algo hermoso, que el coloquio estuvo también dedicado a estos trabajos, que yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a tener esa visión desde adentro. Una sola, me queda menos de un minuto, pero quiero que Dania diga por qué afirma que este es el mejor teatro del mundo. Es una exageración. El mejor público del mundo. El mejor público. El mejor público que tienes razón, el mejor público al menos que del que yo tengo referencia. Y es el mejor público del mundo porque espera desde hace 25 años que todos los 28 de enero hasta el 3 de marzo la cruzada teatral les lleve teatro, y porque han hecho del teatro un acontecimiento cultural, yo diría que uno de los más importantes acontecimientos culturales que tiene la provincia de Guantánamo, y yo creo que eso es una cosa hermosísima que los públicos han logrado, que ha logrado la cruzada, y por eso les digo que son el mejor público de la cruzada, esos niños que miran al títere con unos ojos digamos de seducción completa, de placer, de reconocimiento, y yo creo que por eso merecen esa categoría. Gracias, Dania. Más o menos como aquel niño que mirando el cine móvil cubano inspiró por primera vez para siempre. Gracias a ustedes. Esta mesa redonda pudo llamarse, como hacemos los viernes, que la dedicamos a los valores de los seres humanos, pudo llamarse generosidad, pero quisimos llamarla la Cruzada Generosa, justamente para rendir homenaje a todos los teatristas que, entendiendo que la misión principal del creador es llevar su arte hasta los más profundos rincones del alma nacional, pues la hemos llamado así. Así que el saludo, las gracias a ustedes por lo que hacen, porque dejen constancia si nos despedimos. Habitualmente estas mesas suelen despedirse con una sección de valores donde se opina del tema que se trata. Pues qué mejor que despedirlo con los propios especialistas guantanameros que saben de cerca por qué elogian a la cruzada en sus 25 años. Y muchísimas felicidades y suerte, que es el mejor modo de rendirle homenaje a Martí, con una cruzada generosa. Hasta el nuevo encuentro en la mesa redonda. Los dejamos con estos criterios. Son 3 etapas. El compromiso, la primera, que es el compromiso que tengo con las personas de estas comunidades, de hacer una obra que satisfaga sus necesidades. La segunda es el sacrificio que tenemos que pasar nosotros, que hacemos nosotros para traerle esa obra artística y que ellos se diviertan, aunque sea una vez al año, y que ellos esperan, que ellos exigen que llegue a su comunidad. Y la tercera es la satisfacción. Porque debo decirte que la cruzada es uno de los eventos más importantes de la cultura comunitaria en este país. Nos pone triste y son las despedidas, sobre todo de los lugares esos que tanto nos quieren y que tanto nos esperan,
y que para ellos es un momento muy pequeño, y aunque nosotros le traigamos mucha alegría, pero bueno, es que todos nos esperan, no podemos detenernos en cada comunidad. Hay comunidades que nos lloran, pero a veces nosotros también lloramos, y aunque no lloremos con lágrimas por fuera, pero lloramos por dentro porque tenemos un sentimiento, dejamos gente que tal vez no veamos más, o tal vez dentro de un año volvamos a ver.